Buenas con todos, mi nombre es Mauro. En esta oportunidad vamos a ver diferentes funciones en Excel. ¿Sí? Tenemos el siguiente ejercicio: una tabla que está incompleta, lo vamos a completar y una vez que completemos las columnas faltantes en la tabla, vamos a responder las solicitudes en la parte de reportes, ya con la tabla completa. Empecemos. En la tabla tenemos un campo que se llama descuento. Dicho descuento está condicionado en función al año de fabricación del automóvil. Tenemos tres tipos de descuento. Si son de este año, le corresponderá a un descuento de 2%. Si son del año 2018, le corresponderá a un descuento del 5%. Y si son del año del 2017 hacia atrás, un descuento del 7%. ¿Sí? Entonces, para resolver este campo, tenemos que hacer uso de lo que son las funciones lógicas. Dado que tenemos tres caminos, no es un descuento general para todos, sino es un descuento condicionado. Empecemos primero. Vamos a utilizar la función lógica si. La función lógica si, la sintaxis nos muestra que tenemos que ingresar tres valores o argumentos. El primero es la prueba lógica, o es donde va la pregunta. Esta pregunta va a tener una respuesta afirmativa o negativa, o verdadera o falsa. Tiene que ser una pregunta cerrada, ¿no? La pregunta en este caso va en función al año de fabricación del automóvil, ¿sí? Si es de este año, se le asignará un descuento del 2%. Entonces, seleccionamos la celda donde va a determinar el año de fabricación, la celda D4. Y si preguntamos si ese es igual al año que estamos ahorita, el 2019. También pueden utilizar la función año y dentro de la función año la función año. Si esto se cumple, aplicamos un descuento del 2%. Si esta condición es verdadera, aplicamos un descuento de el 2%. En el caso de que no se cumpla esa condición, tenemos todavía dos caminos adicionales, que sea del año 2018 o del año 2017 hacia atrás. Dado que todavía tenemos dos caminos, vamos a utilizar otra vez la función si dentro de esta primera función. La función si, volveremos a hacer la pregunta en la prueba lógica. La pregunta va sobre el año de fabricación. Volvemos a seleccionar el año de fabricación. Preguntamos si el año de fabricación es igual al año 2018. Si es igual al año del 2018, según el ejercicio, nos dice que tenemos que aplicarle un descuento del 5%. En caso sea falsa, tenemos que aplicar un descuento del 7%. Aquí ya no es necesario volver a preguntar si el año es igual a 17%, si el año
Aquí no es necesario preguntar si el año es igual al 2017, porque se asume que si no es del 2019, si tampoco es del 2018, por lo tanto es los demás años. ¿Sí? Recuerden que esta formulación es válida siempre y cuando se ingresan años actuales hacia atrás. Si yo tuviera en el enunciado, en la tabla, un año mayor a 2019, entonces la fórmula no sería la adecuada, tendríamos que plantear de otra manera. Pero dado que los datos que tengo es de 2019 hacia atrás, entonces si no es del 2019, si tampoco es de 2018, por lo tanto el resto de datos van a ser menores al 2018. Entonces, si son menores al 2018, va a ser un descuento del 7%. Tendría que cerrar mi función si, volver a cerrar la función si mayor, ¿no? Hasta este momento lo que hemos calculado es el porcentaje del descuento, ¿no? El porcentaje de descuento, ¿sí? Quiere decir que si yo aplico esta fórmula a todas las celdas de esa columna, lo que me va a dar como resultado es, evaluando el año en cada celda, me va a dar como resultado 2%, 5%, 7%. Pero aquí hay algo, que ese 2%, 5%, 7% se le tiene que aplicar a un subtotal, ¿sí? Entonces, para completar la fórmula, esto tenemos que multiplicarlo al subtotal, por el subtotal. No tengo una columna donde me muestre el resultado del subtotal, ¿no? Entonces, el subtotal sería precio por cantidad. El precio por la cantidad. Ahora sí, ¿no? Tendría el descuento por el subtotal, ¿no? El porcentaje de descuento, ¿no? Por el porcentaje de subtotal. Perdón, por el valor de subtotal. ¿Sí? Enter. Veo que me sale el monto de 12.600 el descuento. Hago el arrastre hasta la última columna. Noten que la línea de la última celda ha desaparecido, y eso es porque al hacer el arrastre copia el formato de la celda original, ¿no? Hay una forma para evitar que eso pase. Voy a poner control Z, y es seleccionar toda la columna. Primero seleccionar la celda, y de ahí seleccionamos todo el rango de esa columna. Presionamos la tecla F2, y de ahí presionamos la combinación de control y la tecla enter, ¿sí? La combinación de teclas de control y enter. Lo que pasará es que se hará el autorrelleno de toda esa columna, pero con la diferencia que ahora el formato no me afecta, ¿no? Solamente se está replicando la fórmula, pero más no el formato de la celda original. Continuando con la explicación, me dice, tengo un importe, ¿sí? Un importe que está en soles, que si se ve, ¿no? Este importe ha sido previamente calculado, ¿no? El importe está calculado, así como también ha sido calculado el importe en el impuesto, ¿sí? El impuesto siguiendo la teoría de referencia absoluta para la celda O8, ¿no? Vemos que ahí aparecen los símbolos de dólar,
para fijar esta celda y que esa celda actúe como una constante en la fórmula. Calcularemos el importe en dólares, que es lo único que será una conversión. Para eso necesito el tipo de cambio de la moneda. Recuerden que este tipo de cambio es un tipo de cambio referencial, no es el tipo de cambio real, ¿no? Es un estimado. Por lo tanto, no se guíen de si es el tipo de cambio correcto o no actualmente, ¿no?, en el mercado bursátil. Entonces empecemos a hacer la conversión, ¿no? Voy a poner igual, dar clic en J4 donde esté el importe que voy a convertir a dólares. Recuerden que el valor monetario nominal del sol es menor al del dólar, por lo tanto se va a hacer una división al tipo de cambio, ¿no? En el tipo de cambio, aquí celda O10 debe ser para todas la misma. Lo que sí debe cambiar es el J4 debe cambiar a J5, J6, J7. Por lo tanto, si el O10 va a ser una constante, esto hay que hacerlo que sea una referencia absoluta. ¿Sí? ¿Y cómo lo volvemos una referencia absoluta? Presionando la tecla F4 para que aparezcan los símbolos de dólar. Recuerden que ahí estoy haciendo referencia absoluta tanto a la columna O como a la fila 10. Sí, estoy haciendo una referencia absoluta. Enter. Acá, como ya habíamos visto previamente, ¿no?, para que solamente se copie la fórmula y más no el formato de la celda, voy a seleccionar todo hacia abajo, F2, control enter, y automáticamente se replica. El ranking de importes. El ranking de importes lo voy a hallar utilizando una función estadística que se llama jerarquía, ¿sí? Lo que hace jerarquía es da una posición al valor evaluado en función a los otros valores. Lo que quiero hacer es de que este valor o este importe en dólares, quiero saber en comparación a los demás importes qué posición se ubicaría, en qué ranking, ¿no?, en qué posición de ranking se ubicaría, como primero, segundo, tercero, cuarto puesto. Va a depender del orden de ranking. En este caso yo voy a dar el ranking mayor a los valores mayores, ¿sí? O sea, voy a dar la posición 1 al mayor importe, a la posición 2 al segundo mayor importe, y así sucesivamente hasta el último importe, como el importe más bajo o menor importe, le voy a dar la última posición, ¿sí? Le voy a dar un ranking de forma descendente, ¿no?, de mayores a menores. Me va a rankear primero los valores mayores y al último me va a rankear los valores menores. Voy a poner igual la función jerarquía. Acá tengo tres tipos de jerarquía. La función jerarquía o jerarquía punto equivalente va a ser lo mismo, así que podemos utilizar una de ellas. La jerarquía punto media es una función que da un valor diferente al que queremos utilizar. Entonces utilizo jerarquía, tab, y en la jerarquía nos da la sintaxis en la que el primer argumento, el primer dato que debemos ir es el número al que vamos a evaluar. En este caso sería el primer importe, ¿no? Primer importe. Su separador de argumentos, que en mi caso de esta computadora es la coma, puede ser punto y coma, ¿no? Recuerden eso. Siempre la sintaxis que me da el autocompletar me determina si es una coma o un punto y coma. Por supuesto que esto en configuración se puede variar, ¿no?
El segundo argumento o dato para la función jerarquía es referencia. Referencia se refiere al rango de los valores, por lo cual se va a comparar el número, ¿sí?, con qué cantidades o valores. En este caso el rango será toda la columna. Toda la columna será el rango, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, incluida el primer valor que estamos evaluando hasta el último. ¿Sí? Ahora, dado que esta fórmula jerarquía también se va a utilizar y va a ser la misma para las demás celdas en la misma columna, aquí hay que evaluar algo que aquí vamos a evaluar K4, después va a ser evaluado K5, ¿no? Después K6, K7, K8 y así sucesivamente. En función a qué conjunto de datos, al conjunto que va de K4 a K21. Si yo lo dejo así, aquí va a cambiar de K5 a K22, de K6 a K23 y así sucesivamente. Y acá tenemos que hacer una acotación de que el rango siempre tiene que ser de K4 a K21. En otras palabras, este rango se tiene que volver una constante para la fórmula. Entonces, si es una constante, como ya hemos visto, tenemos que utilizar una referencia absoluta. Para volver todo ese rango referencia absoluta, ya sabemos, nos buscamos delante de la celda que compone rango y presionamos la tecla F4, ¿no?, para que se muestren los símbolos de dólares tanto delante de la columna como delante de la fila, ¿sí?, para ambas celdas. Finalmente, el último dato o argumento que nos pide la función jerarquía se llama orden y va a tener dos tipos, dos variantes. Va a ser 0 si es en el caso descendente y va a ser 1 en el caso ascendente. ¿A qué se refiere esto? Que si queremos rankear de mayores a menores, utilizaríamos la opción 0. Si queremos rankear de menores a mayores, la opción 1, ascendente. Para este caso, los importes, siempre que se trabaja con unidades monetarias o valores o cantidades, tenemos que utilizar de forma descendente. Aquí yo voy a hacer la referencia normal, la que todos hacen, ¿no?, ya sea desplegando hacia parte de abajo o voy a poner control Z, otra es dando dos veces clic sobre el recuadro que aparece en la esquina inferior derecha de la celda, ¿no?, para que me haga el autorrelleno. Pero sea uno o el otro, lo que hace es copia el formato que está en esta celda, y como en esta celda el formato no tiene un borde inferior, ¿no?, al final no vamos a tener dicho borde, ¿no? Ahí no tenemos un borde. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer es control 1, ¿no?, y nos vamos al formato de celdas, nos vamos a la opción de borde y le damos un borde, ¿no? Nos da un borde, ¿no? Le doy clic sobre el botón aceptar y ahora sí se mostrará el borde correspondiente. Bueno, ya tenemos completo toda nuestra tabla, ¿no? Toda nuestra tabla, bueno, lo que falta acá es adicionarle los formatos correspondientes por tipo de dato, ¿no? Tengo tanto descuento como el impuesto y el importe en dólares, está el importe en soles, perdón. Todo eso tiene que tener la unidad monetaria, ¿no?, el símbolo de dólar. Y en el caso de el importe en dólares tiene que tener el símbolo de dólares.
Entonces voy a alterar el formato de los valores, ¿sí? Recuerden que no se digita el símbolo de dólar o el símbolo de soles, ¿sí? Lo que se hace es un formato de número o formato contable también puede ser, para darle la simbología a cada cantidad o valor. Entonces voy a seleccionar todo: importe, impuesto y descuento. Presiono control 1 y acá me voy a número, ¿sí? Voy a poner el formato que se llama contabilidad, ¿sí? La categoría que se llama contabilidad, ¿no? Donde en esta categoría de por sí, de forma preconfigurada, me dice que está en decimales y tiene el símbolo de soles. ¿Por qué aparece así? Porque, bueno, a la hora de instalar el paquete de Office, ¿no? A la hora de instalar Windows, se configuró con la región Latinoamérica y Perú, y automáticamente la simbología es en soles, ¿no? Y a la hora de instalar el paquete de Office correspondiente, la simbología se da en función al sistema operativo previamente instalado, ¿no? Que es en símbolo de dólares en este caso. Entonces voy a dar clic en aceptar. Aparecerán los símbolos de dólares delante de cada valor. Para el caso de la columna acá donde está el importe en dólares, voy a hacer la misma configuración, pero voy a hacer la diferencia de que no va a ser en símbolo en soles, sino va a ser símbolo en dólares. Entonces acá voy a buscar, ¿no? Inglés, dólar inglés, y el que corresponde es inglés Estados Unidos, ¿sí? Inglés Estados Unidos igual con 2 decimales, y ahora me mostrará la simbología de dólares, ¿sí? Para el caso de ranking, el ranking es una posición, por lo tanto no es una moneda, ¿sí? Y varía la posición, ¿no? Acá vemos que este valor ocupará la primera posición, ¿no? Así como este segundo valor ocupará la segunda posición, ¿no? Puede ser que haya valores iguales, por lo tanto ocuparán la misma posición, ¿no? Así que si ustedes ven un ranking que se repite, es porque tiene el mismo importe. Bueno, ahora pasemos a resolver lo que es la parte de el reporte de ventas, que vamos a utilizar diferentes tipos de funciones también para resolver esta parte. Empecemos primero por me dice, ¿no?, la cantidad de importes en dólares. Entonces para esto tengo que utilizar la columna de dólares, ¿no? Toda esta columna, todos los datos de esa columna, para responder esa pregunta, ¿sí? ¿Y con qué función me va a servir para responder esta solicitud, ¿no? Entonces voy a utilizar la función estadística que se llama contar. La función estadística contar, la sintaxis me dice que lo que va a devolver es el número de celdas seleccionadas siempre en cuando el contenido de estas celdas sean numéricas, ¿sí? Eso quiere decir que si en el conjunto de celdas que hemos seleccionado y algunas celdas no tienen datos numéricos, o sea, tienen datos alfanuméricos de tipo texto, no lo va a tomar en cuenta. Recuerden que las fechas también para Excel de forma interna están codificadas como números, por lo tanto las fechas también actúan como si fueran números, ¿sí? También los va a tomar en cuenta. Entonces lo que yo voy a seleccionar es toda la columna de importe en dólares. Toda la columna de importe en dólares, que es de J4 hasta J21.
Y ahí yo directamente puedo presionar la tecla Enter o digitar el cierre de paréntesis y luego la tecla Enter. Lo que me va a mostrar es el número de celdas con valores numéricos, ¿sí? Con valores de tipo numérico, que son 18, ¿no? 18 celdas. Ahora me pide cuál es la cantidad de autos. La cantidad de autos. Entonces, para eso yo voy a utilizar la columna donde aparece la descripción de producto, ¿no? Entonces lo que me va a hacer la función es va a contar todas las celdas de esa columna y me va a dar el número de celdas. Miran, pero yo eso lo puedo hacer con la vista y puedo directamente poner el valor. Pero la idea de estos ejercicios es de que una función determinada de Excel haga el trabajo por ustedes, ¿no? Recuerden que esta es una tabla de ejemplo, ¿no? Una tabla real estará compuesta por varias filas, varios registros, ¿no? 1000, 2000, 1.000.000 de registros, ¿no? Es una tabla real, ¿no? Esta es una tabla simplemente para poder practicar los temas, ¿ya? Entonces voy a poner la función contará, ¿sí? A diferencia de la función contar, contará lo que cuenta es el número de celdas con datos alfanuméricos, ¿no? En otras palabras, cuenta celdas que tengan datos, ya sean datos numéricos o de tipo texto. Los toma todos. Los únicos celdas que no cuenta son las celdas vacías. Entonces voy a seleccionar toda la columna de descripción de producto, ¿no? Y aquí voy a digitar el paréntesis y poner Enter, o directamente poner Enter y automáticamente Excel va a completar el paréntesis por nosotros. Recordando que esto es siempre en cuando solamente falte un paréntesis. Cuando falta más de un paréntesis, estoy hablando de funciones anidadas, o sea, funciones que tienen funciones dentro de otras funciones, ¿sí? Ahí sí es necesario nosotros digitar los paréntesis que faltan. También será 18 la respuesta. Son 18 autos que tengo en mi tabla. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice sumatoria. Ya. Tengo sumatoria de los precios de los automóviles. Precios de los automóviles. ¿Sí? O sea, esto es lo que se voy a sumar. Lo que voy a sumar es los precios de los automóviles. Pero no me va a sumar todos los precios, sino me va a sumar solamente los automóviles del año 2018. Del año 2018. Entonces, el 2018 sería la condición. Sería la condición. ¿Sí? Entonces, no es una suma genérica, porque si fuera súmame todos los precios de los automóviles, utilizaría la función suma. Pero como es una suma condicionada, tenemos que utilizar una función estadística, ¿no? ¿Qué función estadística nos va a servir para este caso? Es la función sumar si. La función sumar si es cuando tengo una suma condicionada, pero en función a solo una condición, como es el caso, ¿no? Que es esta, que sean del año 2018. ¿Sí? Cuando tengo dos o más condiciones, sumar si ya no sirve, ¿no? Hay otra función que lo vamos a ver después, que nos ayudará a responder esa pregunta. Pero en este caso solamente tengo una sola condición, por lo tanto sumar si es la función que va a responder esta solicitud, ¿no? La sintaxis para sumar si nos pide primero el rango, ¿sí? El rango, ya. Este rango se quiere que va a ser el rango de la condición. No es el rango que va a sumar
una vez que se cumpla la condición, ese rango donde va la condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que sea en el año 2018. Entonces voy a seleccionar el rango donde está todos los años, ¿no? De D4 hasta D21. Ahora me pide el criterio. El criterio me dice que el año debe ser igual a 2018. O sea, lo que vamos a hacer es el D4 debe igualarse a 2018. Esto nos puede dar como resultado verdad o falsedad. Si es verdad, lo va a tomar en cuenta, y si es falso, no lo toma en cuenta. Será, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta y qué es lo que no va a tomar en cuenta? Lo que va a sumar. Se va a tomar en cuenta el precio de venta. Si el año de fabricación de ese auto es de 2018. Si no es de 2018, es un año diferente, no lo va a tomar en cuenta el precio de venta. Entonces aquí en criterio tenemos que poner a qué debemos igualar D4, a qué debemos igualar D5, a qué debemos igualar D6 y así sucesivamente hasta la celda D21, ¿no? Será el valor de 2018. Recuerden que acá el criterio, como es un número en este caso que estoy ingresando, va tal como es, 2018. Si la condición fuera sobre un texto, ¿sí?, el texto siempre va entre comillas dentro de una función, ¿sí? En cambio el número no es necesario que vaya entre comillas. Pueden ponerle entre comillas el año 2018, como pueden ponerle sin comillas. La fórmula va a funcionar en ambos casos. Pero si la condición es sobre un texto, respondiendo, ¿no? Súmame todos los precios de venta de los autos de marca Toyota. Toyota es texto, por lo tanto Toyota tendría que ir entre comillas, ¿no? Pero en este caso es súmame todos los precios de venta de los autos del 2018. 2018 es un número, por lo tanto no necesita ir entre comillas. Ahora recién va el rango que se va a sumar, ¿sí? El rango que se va, el rango, ¿sí?, que suma, el rango que suma. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el rango que se va a sumar, ¿no? Al inicio del enunciado está, ¿no?, sumatoria de los precios de los automóviles, ¿no? Precios de los automóviles. Ese sería mi rango suma, ¿no? Ese sería mi rango suma. Entonces tengo que seleccionar todo el precio de venta de los automóviles, ¿no?, que será de F4 a F21. Enter, o cierro paréntesis, Enter. El valor que obtendré es 395.000, ¿no? Es la suma de todos los autos, el precio de venta de los autos de 2018. Ahora pasemos al siguiente ejercicio que me dice sumatoria, ¿sí?, pero de los importes en soles. O sea, esto es lo que se va a sumar, ¿sí? En otras palabras, ese rango suma de los automóviles nuevos, ¿sí? Esto es una condición. ¿Sí? Condición de los años 2017, otra condición. Entonces, estas dos son condiciones, ¿no? En total, ¿cuántas condiciones tengo? Total de condiciones es igual a 2, ¿no? Como tengo dos condiciones,
El sumar sí ya no me sirve. El sumar sí solamente es cuando tengo una sola condición, como cuando tengo de 2 a más condiciones. La función matemática a utilizar, ¿no?, es la función sumar sí conjunto. La función sumar sí conjunto me va a pedir como primer dato el rango suma. El rango suma es los datos que se van a sumar una vez se hayan cumplido las condiciones. Acá me dice suma los importes en soles. Entonces tengo que seleccionar el rango de importes en soles. El siguiente dato a ingresar o el siguiente argumento es rango criterio 1. Rango criterio 1 es el rango donde se evalúa la primera condición. El rango, el conjunto de datos, la columna donde se va a evaluar la primera condición. ¿Sí? La primera condición nos dice que los autos deben ser automóviles nuevos. Entonces tengo que seleccionar la columna en donde va si es auto nuevo o de segunda. Ahora lo que me pide es el criterio. Cada elemento de la columna seleccionada, ¿a qué debe ser igual? O sea, E4, ¿a qué valor debe ser igual? E5, ¿a qué valor debe ser igual? Esto tenemos que igualar ¿a qué? A nuevo. Pero habíamos dicho que nuevo es una palabra, por lo tanto no podemos poner nuevo, sino entre comillas, nuevo, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Esto nos va a dar como resultado verdad o falsedad. Tomará solamente las celdas que sean verdaderas. Las que son falsas no las tomará. Voy a poner acá, voy a escribir la palabra nuevo. Recuerden que cuando es una igualdad, la igualdad no se pone, ¿no? La igualdad no se pone. Solamente se va a poner cuando hay una diferenciación. Menor, diferente, mayor igual, menor igual, mayor, menor. Pero cuando es igualdad no se suele poner la igualdad. Ahora voy a ingresar el rango donde va la segunda condición. El rango donde se evalúa la segunda condición. La segunda condición es que sea del año 2017. Por lo tanto, que tengo que seleccionar toda la columna donde van a estar los años, ¿no? Los años. Ahora me dice ingresa el criterio para la segunda condición. O sea, ingresa D4 a qué debe ser igual, ¿no? Debe ser igual al año 2017. Si esto es verdadero, lo toma. Si esta igualdad es falsa, no lo toma. Entonces, 2017. Si tuviera una tercera condición, sigo ingresando los datos, ¿no? Su rango y su criterio correspondiente. Pero como no, cierro la función sumar si conjunto, la función matemática, y me dará como resultado un valor. ¿Sí? Ahí lo que está sumando los importes en soles de los automóviles que cumplan esas dos condiciones, que sean nuevos del año 2017. Ahora pasemos a la siguiente función,
Pasemos a la siguiente función, que es la función, al siguiente ejercicio, que es el promedio de importes en soles del año 2000, de los autos del año 2003. ¿Sí? Acá ya no se va a hacer suma, sino se va a sacar promedio, ¿no? Pero no se va a sacar el promedio a todos los autos, sino a todos los importes en soles, sino se va a sacar el promedio de los importes en soles, pero solo de los autos 2003. Entonces acá vemos que lo que se va a promediar son los importes en soles, ¿sí? Esto es lo que se va a promediar. Vamos a hacer el rango que se va a promediar, ¿sí? Y la condición será que sean autos del 2013, ¿no? Esta va a ser la condición. Entonces, ¿con qué función nos va a resolver este enunciado? Es con la función estadística promedio sí, ¿no? La función promedio sí se utiliza cuando tengo que promediar diferentes cantidades en función a una condición, ¿sí? Cuando tengo de 2 a más condiciones, promedio sí ya no me sirve. Hay otra función que lo veremos después que nos va a resolver esa duda. Pensemos, primero voy a ingresar, la sintaxis me dice ingrese rango. Ya. Este rango no se refiere a rango de datos que se van a promediar, sino el rango donde están los datos que se van a evaluar si cumplen o no tal condición. Entonces aquí es el rango donde evalúa la condición. Para el enunciado me dice que sean del año 2003, entonces voy a tener que seleccionar toda la columna donde esté el año de fabricación. El siguiente dato me dice a qué debe ser igual cada dato del rango, ¿sí? O sea, con qué criterio, con qué condición. D4 a qué debe ser igual. D4 a qué debe ser igual, ¿no? Al año 2003. Esto nos dará como resultado verdad, lo tomará, y si nos da resultado falsedad, no lo tomará. Entonces 2003. Finalmente nos pide el rango promedio, ese rango que se va a promediar, ¿no? Una vez que se cumplan que sea el año 2013. Entonces, ¿cuál será el rango promedio? Tenemos que leer el enunciado y nos dice el importe en soles, ¿no? Entonces tengo que seleccionar el rango que se va a promediar, importe en soles, la columna J. ¿Sí? De J4 hasta J21. Enter. Y está. Hayamos lo solicitado. La siguiente pregunta es muy parecida, pero en esta pregunta voy a tener no una condición, sino dos condiciones. También lo que se va a promediar es el importe, ya no en soles, sino en dólares. Entonces este se va a hacer el rango que promedio. ¿Sí? Me dice de los autos nuevos. Acá tengo una condición, ¿no? Condición. ¿Sí? Condición 1. Entonces, autos nuevos será la condición 1. Y tengo que sean del año 2017. Será la condición 2. ¿Sí? Total de condiciones. Tengo dos condiciones en total. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la función idónea? La función idónea estadística para resolver esta solicitud es la función promedio si conjunto. La función promedio si conjunto nos pide en la sintaxis, el autocompletar nos dice que primero tenemos que ingresar el argumento de nombre rango promedio.
¿sí? Es el rango que se va a promediar una vez que se cumplan las condiciones. Entonces, ¿cuál es el rango que se va a promediar? Me dice que es promedio de importes en dólares. Entonces tengo que seleccionar la columna de importes en dólares. El segundo argumento que me dice, ahora por favor ingresa el rango donde va la primera condición. La primera condición nos decía que sean autos nuevos, ¿sí? Entonces, ¿dónde determino si es nuevo o segunda? En la columna de observación, ¿no? Nuevo o segunda, que va desde E4 hasta E21. Ahora me pide el criterio. El criterio lo que va a hacer, va a evaluar cada celda del rango criterio y va a evaluar si esa celda cumple la condición que sea igual a nuevo. Habíamos dicho que como nuevo es un texto, tiene que ir entre comillas, ¿no? ¿Sí? Comillas. Entonces esto hay que ponerlo, ingresarlo ahí. El siguiente dato me pide es el segundo rango criterio o rango criterio 2. La segunda condición era que sean del año 2017, entonces tengo que seleccionar la columna donde está el año de fabricación, ¿no? Que es la columna D. Ahora tengo que analizar a qué debe ser igual cada elemento de esa columna, cada celda de esa columna, ¿no? Al criterio 2 o condición 2. ¿Cuál es la segunda condición? Que sea 2017. Entonces evalúo, cada dato debe ser igual a ¿quién? A 2017. Si tuviera una tercera condición para hallar el promedio, sigo, ¿no? Sigo haciendo la formulación. Como ya no, pongo enter o cierro paréntesis y entro. Tendré ahí la respuesta. Paso a la pregunta número 7. Nos dice ¿cuántos autos tienen la letra T en el nombre, ¿no? Dado que ¿qué columna utilizaríamos para responder esta pregunta? Bueno, la columna en donde está el nombre del automóvil, ¿no? Pero me dice solamente tómame o cuéntame las celdas en donde está la letra T en el nombre del auto. Tenemos que utilizar la columna de descripción de producto, ¿no? Toda esa columna tenemos que utilizarla para hallar, ¿sí? Entonces voy acá me ubico en la celda F30 y voy a plantear la función. Voy a utilizar la función estadística que se llama contar si. La función estadística contar si, en donde el autocompletar me da y me dice que en la sintaxis el primer argumento dato a ingresar es el rango donde va la condición. El contar si es útil o sirve solo cuando tengo una sola condición. Entonces acá la condición es que en el nombre tenga la letra T. Entonces primero tengo que ingresar el rango, ¿no? Donde va a evaluar, que se selecciona la columna C de C4 a C21. Y acá vamos a ingresar el criterio, ¿no? El criterio nos dice que C4 a qué debe ser igual, ¿no? ¿A qué debe ser igual? C4 nos dice que tenga la letra T en el nombre. Entonces dirá, por lo visto hasta ahora ustedes van a hacer así, pero no. Aquí si planteo el criterio o la condición igual a T, lo que va a hacer Excel es que me va a buscar o me va a tomar la celda en donde solamente esté digitada la letra T.
¿Y qué hago con las demás? ¿No? Los demás autos. Todos los autos, los nombres o la descripción del producto del auto son varias letras que tienen, no solo una letra. Por lo tanto, saldrá como resultado 0, ¿no? Contará 0 celdas que cumplen la condición. Entonces, por lo tanto, acá tengo que utilizar la teoría de los comodines. La teoría de los comodines. Para los comodines voy a poner, como yo no sé en qué posición va a estar la T, si va a estar en la primera o segunda posición, lo que pongo es el valor buscado, en este caso la letra buscada que esté, lo pongo entre asteriscos, ¿no? Lo pongo entre asteriscos. Lo pongo entre asteriscos. Aquí será T entre asteriscos. Sí. Recuerden que la teoría de comodines solo se utiliza en determinados temas, ¿no? Por ejemplo, en funciones lógicas no se puede hacer uso de las funciones o lo que es la teoría de comodines, ¿no? Tampoco en las funciones de texto, ¿no? Solamente en algunas funciones, como en el sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto. En el tema de filtros automáticos, filtros avanzados. ¿Sí? Ahí en estos temas es donde sí es válido utilizar la teoría de comodines, ¿no? Como este caso, el contar sí. ¿Qué pasaría si la pregunta no fuera esté la letra T, sino la pregunta fuera inicia con la letra T, ¿no? ¿Cómo sería nuestro criterio? ¿No? Nuestro criterio sería así, ¿no? Que inicia con la letra T y después de la T vienen otras letras que tienen que ser reemplazadas por un comodín, el comodín asterisco, que reemplaza o cumple el rol de varios dígitos, ¿no? O varios caracteres. Si la pregunta fuera que termine con la letra T, sería todas las letras y la última letra sería la T. Si la pregunta fuera que la segunda letra sea la letra T, utilicemos el otro comodín. De interrogación cerrada. Ese está cumpliendo la labor de una letra, que no me interesa, no sé cuál sea, pero tiene que estar presente. La segunda letra, que también no sé cuál puede ser, pero tiene que estar presente. Y la tercera letra sería la T. Y las demás letras después de la T, el asterisco, ¿no? Esta sería la condición si la pregunta fuera que la tercera letra sea la T, ¿no? La tercera letra sea la T. Si la pregunta fuera que la penúltima letra sea la T, sería así, ¿no? Todas las letras, ¿no? Hasta la antepenúltima reemplazadas por el asterisco, la penúltima pongo la T y la última, que no sé cuál letra será, pero alguien tiene que hacer esa función, esa labor de última letra, en interrogación cerrada, ¿no? Entonces hay varias formas, ¿sí? Varias formas de utilizar los comodines según la conveniencia del caso. Enter, y veo que 13 automóviles, ¿sí?, cumplen, en la cual su nombre o su descripción tiene la letra T en alguna parte de su nombre, ¿sí? Puede estar en la marca, en el modelo, pero en alguna parte está la letra T. ¿Cuántos autos son de segunda? Va a contar también cuántos son de segunda, ¿sí? Entonces tengo acá, y su precio de venta es mayor
acá, son de segunda y su precio de venta es mayor e igual a 50.000, ¿no? Acá tengo dos condiciones. Como tengo dos condiciones, ya no, la función estadística contar si ya no me va a servir. Voy a utilizar otra función que se llama contar si conjunto. En el contar si conjunto tengo rango, o sea, seleccioname toda la columna o conjunto de celdas en donde se va a evaluar la primera condición o criterio 1, ¿sí? Entonces me dice que todos los autos que sean de segunda. Entonces voy a seleccionar la columna E donde está si es segunda o nuevo, ¿no? Ahora me pide muy bien tu criterio o condición. ¿A qué debe ser igual cada elemento del rango criterio? ¿No? O sea, E4, ¿a qué debe ser igual? Habíamos visto que debe ser igual a nuevo. Entonces voy a escribir la palabra nuevo. Ahora me pide el rango donde va la segunda condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que su precio de venta, ¿no? Que el precio de venta sea mayor e igual a 50.000, ¿sí? Esto de acá va a tener como resultado verdad, lo va a tomar, si en el caso sea, y va a tener resultado falsedad, que no lo va a tomar, ¿sí? Toda esta condición debe ir entre comillas, ¿no? Entonces vamos a poner acá, ya. Pero antes de hacer la condición, primero tengo que seleccionar dónde va la condición. Va sobre el precio de venta, ¿no? Entonces tengo que seleccionar el rango, me dice rango criterio, ¿no? El precio de venta. Que será de F4 a F21. Y ahora vamos a ingresar cuál va a ser el criterio o la condición. Habíamos dicho que F4, F5, F6 y así, ¿a qué debe ser igual? ¿No? Esto debe ser igual a ¿qué? A mayor igual a 50.000, ¿no? Ahora, vean ustedes que el mayor e igual, todo lo estoy poniendo entre comillas, ¿sí? Siempre entre comillas, ¿no? Entonces es lo que vamos a escribir acá, mayor o igual a 50.000, ¿no? Si tuviera una tercera condición, sigo formulando, como ya no cierro paréntesis, ¿no? Y eso sería la respuesta. 9, ¿no? 9 son los autos que cumplen, que son autos, la condición era segunda, ¿no? Entonces acá vamos a poner F2 y vamos a poner segunda, ¿no? Hacemos la corrección del caso y enter. Entonces serán 3, ¿no? Segunda. 3 son los autos que cumplen ambas condiciones, ¿no? Ambas condiciones, ¿no? Entonces acá, si ustedes hacen una analogía con lo que es la teoría de matemática lógica, ¿no? De proposición lógica, nosotros tenemos dos condiciones, ¿no? Tenemos que sea de segunda y que su precio sea mayor, ¿no? Entonces esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser también verdadera para que, acá tengo la condición y, ¿no? Para que esta condición dé como resultado verdad, ¿no? Entonces, ustedes que esto se aplica también, ¿no? La teoría matemática aquí. Ahora me pide cuál es el precio de venta del auto más barato, ¿no? Del auto más barato, ¿ya? Entonces tiene que comparar todos los precios de venta, ¿no? Para esto voy a utilizar otra función estadística que se llama
la función min, que es la más fácil, seguro ya ustedes lo han utilizado antes, ¿no? Pero min de quién? De un conjunto de datos, ¿no? El min devuelve el menor valor de un conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es el conjunto de datos que tengo que seleccionar? El precio de venta, ¿no? Que es la columna F. ¿Sí? De todo ese conjunto de datos va a devolver como resultado la celda en donde está el dato menor, ¿no? Que es 5000, ¿sí? En el siguiente ejercicio me pide cuál es el precio de venta del auto más caro. La misma lógica, ¿no? Pero de forma inversa, ¿no? Utilizo la función estadística max. Selecciona también el precio de venta. Y lo que va a imprimir de un conjunto de datos, la celda, el valor de la celda del dato mayor, ¿no? En este caso, ¿cuál es el auto más caro? O ¿cuánto cuesta el auto más caro? 280.000. El auto más barato, 5.000. Y para terminar, la última solicitud me pide el resto o residuo, ¿no? De la división del precio de venta entre, ¿no? Dice el precio de venta del auto más barato entre el auto más caro, ¿sí? En otras palabras, lo que me está pidiendo es, voy a dividir, me pide hallar el resto, ¿no? De dividir este valor entre este valor, hacer esa división, ¿no? Pero no me va a mostrar el resultado de la división, sino el residuo o resto. Esto también es una función matemática, ¿sí? Para determinar. Entonces voy a poner igualdad, ¿no? Residuo, ahí está, y me pide cuál es el numerador, ¿no? El numerador será el precio de venta del auto más barato. Que yo ya lo aquí ya lo hallé en el ejercicio anterior, coma, el denominador o divisor, el precio como numerador y el precio de venta del auto más barato como denominador, ¿no? Vamos a ver qué sale aquí. Recuerden que acá no va a mostrar la división, sino va a mostrar el resto o residuo. Será 5.000, ¿no? Si ustedes dividen 5.000 entre 8.000, ¿no? Dado que no tiene una respuesta entera, ¿sí? Sí va a tener una respuesta en números reales, 0 punto y tantos, ¿no? Pero como no tiene una respuesta, lo que busca es una respuesta en enteros, devuelve el mismo valor que 5.000, ¿no? Devuelve el mismo valor, o como residuo 5.000. Hasta ahí sería todo. Hasta la próxima.